¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a día jueves 13 de julio del 2023 y como ya sabe que en nuestra cita pues estamos transmitiendo los días martes y los días jueves en punto de las 10 de la mañana a través de YouTube. Y mandamos este link también allá hasta lo que es Facebook para que también por ahí nos acompañe. Hoy en esta ocasión, recordando la porción de esta semana tenemos dos porciones de lectura denominada Matot, una, y la otra la denominada Masei, que tiene que ver con las tribus y las jornadas, la lista de los viajes o los puntos donde estuvo descansando Israel en el desierto, camino, recuerden, desde la salida de Egipto a la tierra prometida. Y para no perder más el tiempo y dedicarnos al punto que queremos tratar, bueno, pues ya sabe que le pedimos que nos acompañe y tome su Biblia para poder darle seguimiento a lo que estamos compartiendo con ustedes. Y en el libro de Números nos vamos a ubicar en esta ocasión allá en el capítulo 33. ¿Qué le parece si me acompaña? Libro de Números 33, y para tal efecto vamos a leer los primeros versículos y luego nos detendremos. Y cito lo que dice el texto. Vamos a bajar un poco la resolución para que no se vea tan distorsionado. Está muy grande el texto, ¿verdad? Ahí así. Dice lo siguiente: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mandato de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesa o Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito. También había hecho el Eterno juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Muy bien, vamos a compartir esta parte porque como ha de darse por enterado, el libro de Números estamos por terminarlo y se junta la información, o Moisés es instruido a que dé un panorama general de los puntos donde estuvieron descansando después de salir con mano poderosa de la región de Egipto. Cuando a veces la gente ve este tipo de pasajes, generalmente llegan a omitirlo, porque dicen de un punto a otro punto y de este punto a otro punto, de tal manera que mucha gente lo que hace pues simple y sencillamente es omitir la lectura y lo brinca para poder quizá llegar a algo de más acción o de más interés para la persona. Pero para nosotros, es decir, como creyentes tenemos que pensar que la Biblia tiene un porqué, tiene tanta o esa información. Y de aquí yo quiero recalcar lo que nos dice en los primeros versículos, que la liberación de nuestro pueblo fue con mano poderosa. Dios libera al pueblo de Israel y a otros pueblos de esta región de Egipto con mano grandiosa, con prodigios, con señales que todos sin duda ya hemos aprendido, las famosas 10 plagas, y cómo Moisés es el que lleva al pueblo para que salga, atraviese el mar Juncos o el mar Suf, o en algunas versiones que ustedes ya saben cómo viene, entonces el mar Rojo.
Entonces vean qué interesante, porque si yo les hago la pregunta a usted, ¿cómo sabía el pueblo cuándo marchar o cuándo no marchar? Porque, como también lo vimos en su tiempo, debido a la dureza del corazón de los que salieron, a la incredulidad que mostraron muchos, a las rebeliones y a las constantes muestras de desacato a las órdenes de Dios, pues una generación quedó postrada en el desierto, y de manera que 40 años estuvieron en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida, y que dice, estas jornadas marchaban, se detenían, descansaban un buen tiempo, a veces un día, a veces varios días, a veces meses, no siempre descansaban un solo día. De hecho, nuestros exégetas dicen que era muy raro cuando descansaban un solo día. Generalmente descansaban bastantito tiempo. Bueno, recordemos, tuvieron 40 años en el desierto. Y aquí nos describe entonces 42 descansos, jornadas. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo sabía el pueblo que tenía que marchar, que tenía que detenerse? ¿Cómo lo sabía? ¿Había alguna señal? ¿Existía alguna forma de poder saber cuándo marchar? Mire, esta pregunta tiene respuesta allá en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y vamos a buscarlo, porque dice lo siguiente en el versículo número 36. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Aquí viene otra vez la frase que vimos allá en el 33 del libro de Números. 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Entonces podemos decir que la forma en la que ellos sabían de cuándo marchar y cuándo detenerse siempre era cuando Dios lo decidía, siempre. De hecho, cuando vemos que el pueblo quería tomar decisiones por sí mismos, el resultado siempre fue negativo. Pongo un ejemplo. ¿Se acuerda cuando el reporte de aquellos espías que fueron a ver la tierra prometida, de aquellos 12, 10 llevaron un informe pesimista, y que después quisieron animarse a entrar y ya no estaba el Señor con ellos? El resultado fue nefasto. No lograron llegar, fueron derrotados. Entonces podemos decir que fue Dios quien les iba diciendo cuándo sí, cuándo no. Y durante ese periodo decíamos que se llevó 42 jornadas. Y nuestros exégetas dicen que fueron 42 descansos. De entre esos, por ejemplo, dicen que las primeras 14 se realizaron antes de el envío de los 12 espías. Y las últimas 8 ya en el último año de este 40º año, cuando estaban por entrar a la tierra prometida. Entonces se han puesto a contabilizar, se han puesto a desarrollar una cronología de los eventos. Dicen, pues se llevaron 42 basado en lo que Moisés escribe en este capítulo número 33 del libro de Números. Y vamos a ver qué más nos dice, porque dice lo siguiente en estos capítulos que estamos leyendo. En ese periodo, por cierto, hablando del capítulo 33, también nos describe, por ejemplo, lo que sucedió con un gran hombre llamado Aarón. Y vamos a buscarlo, porque de hecho aquí nos dice lo siguiente. Miren, déjenme buscar para que usted pueda disfrutar de lo que nos dice
las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos cita. En el capítulo 33 decíamos que se reporta todos los que las jornadas que iban transcurriendo o pasando, los lugares, las quejas, por ejemplo, allá en la región de Mara, ¿se acuerdan de ellas, de esas aguas amargas? Todo eso viene, aunque sí les llama la atención a los comentaristas, ¿por qué no viene descrita mayor información? Pareciera, y que incluso aquí menciona lugares que antes no los cita el textos anteriores. Algunos dicen no puso al inicio de Números todos los 42 lugares, no los puso por una sencilla razón. No en todos había actos importantes que registrar, y debido a eso pues no se apuntaron todo lo que tenía que haber registrado. Y de ahí es entonces que dicen que simple y sencillamente lo que sucedió es que se registra al inicio de este libro lo más importante. En este lugar, por ejemplo, miren lo que dice este texto. Subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme a lo dicho por el Eterno, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de la tierra de Egipto. Este acto nos describe también las cosas que iban. Miriam murió también en este periodo, mucha gente murió, y cosas buenas, cosas malas vemos a lo largo de la lectura, qué se iba dando, qué no se iba dando, buenas actitudes, malas actitudes de parte del pueblo. Entonces nos hacemos nosotros una pregunta: ¿qué podemos extraer de esta lista? ¿Por qué dedicarle tanto espacio, un capítulo completo de todas estas llegadas, estacionadas y luego avanzadas? ¿Qué tiene de fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin? ¿No? O como decimos con frecuencia nosotros, ¿qué podemos extraer para una aplicación personal que nos esté diciendo detalle tras detalle de esto que estoy citando? Vea lo que dice un rabino, Rabbi Munk, dice lo siguiente, porque creo que nos puede servir esta frase tan interesante que él aporta, y la ponemos en su pantalla. Dice lo siguiente: sean cuales fueren las decepciones que hayamos encontrado, siempre debemos seguir marchando hacia adelante. Señala Rabbi Munk, conforme a lo que describe en estos pasajes, un punto, llegamos a este punto, descansamos, malos episodios, a veces buenos episodios, seguimos marchando, malos episodios, a veces buenos episodios, seguimos marchando. La meta siempre es hacia enfrente, nunca es la opción hacia atrás. La meta siempre debe de ser hacia enfrente. Moon señaló entonces que lo que podemos extraer a base de lo que hemos leído es una exhortación de parte de Dios para que usted y yo jamás nos detengamos a pesar de las adversidades que sin duda enfrentamos en nuestro peregrinar. No podemos detenernos. Los escritores, uno de los escritores muy conocidos del Nuevo Testamento, Pacto Renovado, llamado comúnmente como Pablo, Saulo de Tarso, de hecho usa pasajes, usa expresiones que nos hacen entender con claridad que nosotros tenemos que proseguir la meta a llegar. No podemos detenernos, no importa cuál sea los obstáculos que tengamos en el camino. Nuestra intención debe de ser llegar a la meta. Los que alguna vez quizá han formado parte de alguno de estos deportes de caminata, de correr, usted sabe que hay una línea de salida, pero hay una línea de meta o llegada. Y a veces, como a mí una vez me sucedió, ¿verdad?, que fui a una carrera de 4 kilómetros por parte de empleados del gobierno municipal, y mi meta era llegar.
desde luego buscar los mejores lugares, pero tengo que llegar. Y a veces en la marcha bajaba un poco la velocidad para mantener una constancia y apretaba en momentos que decía tengo que avanzarle y cronometrar mejor tiempo. Y cuando llegué, pues la satisfacción sin duda fue llegar a esa meta y ver que estaba la gente ahí esperando, que iban llegando y los corredores. Tuve un buen lugar. Recuerdo que viendo quienes iban llegando siempre decía que admiraba de que personas que consideraba yo con una desventaja quizá de más edad que yo o con algún impedimento, hacían todo lo posible y llegaban a la meta y los miraba bien felices. Cumplí, llegué a la meta. Veamos lo que dice Rahab Shaul cuando dice en Filipenses 3, versículo número 14, lo siguiente, porque creo que nos hace ver esto que acabo de compartir, de no podemos detenernos, sino que tenemos que seguir adelante. Y pongo en la pantalla el texto. Dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Prosigo a la meta. Nuestra vida, si quizá pensamos en cada año de nuestra vida como una jornada, es decir, los que tienen 20 años tienen 20 jornadas, los que tienen 40 años tienen 40 jornadas, por decir así un ejercicio. Quizá a lo mejor usted diga, lo puedo contar de 10 en 10, ¿verdad? Puedo hacerlo así. A lo mejor otros dirán, yo lo voy a contar de otra manera, ¿verdad? Pero son etapas de la vida que yo quisiera enmarcarlos como jornadas, y cada una tuvo sus dificultades. Quizá alguien diga, cuando fui estudiante, cuando empecé a trabajar, cuando tuve mis hijos niños, cuando crecieron a jóvenes fue otra etapa, cuando se casaron fue otra etapa. En fin, cada uno puede quizá dividir el tiempo en secciones y decir, estas son mis jornadas. Y no han sido algunas fáciles, algunas muy complejas. Pues mire lo que dice este pasaje: uno prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Todos los que hemos decidido salir de este Egipto, de ese mundo, tenemos una meta en nuestra mente. Algún día llegará nuestra herencia, nuestra recompensa en el Mesías. Seremos levantados de entre los muertos, como decía este escritor Rahab Shaul, y heredaremos cuerpos de gloria en el reino del milenio. Pero hay que atravesar las jornadas. Dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4, versículo número 7. Vamos a ponerlo para que lo podamos compartir. Y cito, 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que vemos en las jornadas que describe en el capítulo 33 y que estaban al allende del Jordán, al otro lado del Jordán, preparándose para entrar, y que, como usted sabe, le iba a ceder la responsabilidad de liderazgo de Moisés, pasaría a Yehoshua ben Nun o Josué. Usted sabe que él fue el que los llevó. Esa gente pudo haber dicho, pasamos estas 42 jornadas muy difíciles, muy adversas, pero hemos aprendido a lo largo de este periodo que no importa, ya valió la pena, porque ya estamos aquí a la orilla. Y ahora sí, mirando hacia el pasado, podemos decir, sean cuales fuesen las decepciones o hayan sido como hayan sido las decepciones que hayamos encontrado a través de nuestra marcha en el camino, nosotros seguimos hasta adelante y hoy estamos aquí. Rahab Shaul llegó a decir eso: he peleado la buena batalla. Ya llegué a mi tiempo en el que puedo decir, pues por fin he acabado y me
he preparado, he guardado la fe, no me he detenido, a pesar de todas las adversidades, no me he detenido para yo poder recibir lo que el Eterno, el Creador, tiene para mí. Si te preguntara cómo han sido algunas experiencias en tu marcha, sin duda me dirías, han sido algunas muy difíciles y otras pues muy placenteras, hermosos eventos, y podríamos hablar largo y tendido sobre esas. Yo te culmino a que recuerdes mejor las buenas experiencias que has tenido a lo largo de las jornadas que hasta aquí te ha permitido el Eterno llevar. Soy el hermano Castañeda. Por tu compañía, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.